Finalmente, en el tercer módulo de este curso de manejo de la prediabetes y la diabetes, vamos a hablar del tratamiento integral del paciente con diabetes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la persona con diabetes? Primero, evitar que se muera y luego evitar que desarrolle las complicaciones crónicas de la diabetes, tanto las macroangiopáticas como las microangiopáticas y, por supuesto, y no menos importante, el control de los síntomas relacionados con la hiperglucemia. Recordar que la diabetes tipo 2 está causado por lo menos 8 alteraciones fisiopatológicas que llevan a esta enfermedad. Antes de tratar al paciente con diabetes, sabemos que el examen de elección para determinar el control glucémico es la hemoglobina glucosilada. Y uno podría ser más exigente o menos exigente de acuerdo a las características clínicas de cada paciente. Mientras más temprana sea el diagnóstico, mientras más corto haya sido el tiempo que haya pasado desde el diagnóstico de la diabetes, si es que tiene ausencia de complicaciones crónicas, más exigente uno debe ser con el paciente para ofrecerle la mejor calidad de vida por el mayor plazo posible. Ahora, los pacientes que tienen diabetes de larga evolución o pacientes que son añosos, no se puede ser estrictos con el objetivo de control glicémico, dado que podría resultar deleterio, como lo vamos a revisar en este módulo. Esta es las guías de la Asociación Americana de Diabetes, que se parecen a casi todas las guías en todo el mundo, en el cual el manejo esencial de la diabetes es en la alimentación saludable, el control del peso y el aumento de la actividad física. Vean ustedes que esto se propugna que se haga durante todo el tiempo del tratamiento de la persona con diabetes. Nunca renunciar a en cada consulta hablar de nuevo de la alimentación saludable, del control de peso, de los cambios en el estilo de vida, además del incremento de la actividad física. A veces es suficiente para algunas personas con diabetes solo con los cambios en el estilo de vida para llegar a los objetivos de hemoglobina glucosilada. Cuando en un paciente, después de 3 meses de no llegar a objetivos de hemoglobina glucosilada con estos cambios en el estilo de vida, se debe agregar un primer fármaco. El primer fármaco en cualquier guía, en cualquier consenso, será la metformina, que se debe mantener igual por 3 meses, y si es que no se logra controles de objetivo glicémico, se debe agregar un segundo antidiabético que inclusive podría ser insulina. A veces, a pesar de 2 fármacos para la diabetes, no se logra controles de objetivo de glicemia medido por hemoglobina glicosilada y se debe agregar una tercera terapia. Sin embargo, dar 3 fármacos para la diabetes puede incrementar, y de hecho lo hace, el riesgo de efectos secundarios, porque se suman los efectos secundarios de la metformina, del segundo fármaco y del tercer fármaco. Por lo tanto, se suele recomendar que si no responde a 2 fármacos, se intente empezar ya directamente con insulina. No importa el tratamiento que tenga que presentar el paciente con diabetes, el objetivo es llegar a los controles de hemoglobina glucosilada, llegar a los objetivos de hemoglobina glucosilada. Este es el algoritmo de tratamiento de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que a partir de 2013 habla que en los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 7.5 al diagnóstico deberían entrar con terapia doble de inicio. Podría ser una estrategia valiosa, pero recuerden que siempre se debe utilizar metformina de primera línea, salvo contraindicación, y en caso de terapia dual siempre será asociada a metformina. Esta es la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que otra vez habla de que el paciente con diagnóstico de diabetes tiene que ser sometido a metformina. Si es que la hemoglobina glicosilada del diagnóstico fue mayor de 8, se podría hablar de empezar con metformina asociada a un segundo antidiabético oral. Vamos a centrarnos un poco más en las guías del Ministerio de Salud Pública del Ecuador de manejo de la diabetes mellitus tipo 2, ya que, recordemos, estas son de aplicación obligatoria en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, y esto incluye prestadores públicos como privados. Los cambios en el estilo de vida siempre tienen que mantenerse, y lo primero que tenemos que hacer es erradicar de la mente del paciente que una dieta significa solo consumir lechugas o tomates, o que solo puede consumir 1 o 2 frutas por día, y que encima hay frutas prohibitivas como las manzanas. Recordar que tenemos una amplia cantidad de frutas y verduras en el mercado a disposición de las personas con diabetes, y todas pueden ser utilizadas y deben ser utilizadas por la persona con diabetes.
todas las verduras y todas las frutas posibles. Recordar que aunque hay frutas que tienen una mayor concentración de fructosa, por tanto mayor concentración de carbohidratos, la fructosa es solo parcialmente absorbible y no causa grandes disturbios en el manejo de la persona con diabetes, salvo que se la consuma licuada. Eso quiere decir que a una persona con diabetes hay que recomendarle que consuma frutas enteras y no jugos. Si es que consumen la fruta entera, pueden recibir con tranquilidad entre 2 y 3 frutas por día. Y no solo que pueden, sino que se recomienda recibir hasta 2 a 3 frutas por día. Estilos de vida saludables que incluyen no solo el mayor consumo de frutas y verduras, sino reducir el consumo de carbohidratos complejos como el arroz, las papas y los productos cocinados, cocidos y preparados con harinas, y reducir los chocolates y los alimentos que tengan grasa al mínimo, así como eliminar los alimentos preprocesados. Hay varias reglas que se deben recordar en el manejo nutricional del paciente con diabetes, y una de ellas es no saltar comidas. El paciente con diabetes no debe comer menos, debe comer más veces al día, 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, merienda, una fruta, una colación a la mitad de la mañana, una fruta, una colación a la mitad de la tarde. Cuando una persona con diabetes salta una comida, por ejemplo la merienda, durante todas esas horas que está sin comer, el cuerpo entra en alarma, se aumentan las hormonas contrarreguladoras contrarias a la insulina y la hiperglicemia empeora. ¿Cuál es la meta de los cambios de estilo de vida? Reducir entre el 5 y el 10% del peso corporal. Que la ingesta de grasa sea menor al 30% del valor calórico total, que por lo menos consuma 15 gramos de fibra y que tenga cuidado con la ingesta de hidratos de carbono complejos. El otro pilar que no tenemos que olvidarnos es que debe ser 150 minutos semanales, estos son 30 minutos por día de ejercicio. Una vez que la dieta y el ejercicio no es suficiente, se debe empezar monoterapia oral, y se puede progresar a combinaciones de medicamentos orales, y si no es suficiente, pues iniciar la terapia oral combinada con insulina o insulina sola. Este es uno de los grandes estudios en el manejo de la diabetes, es conocido como el UKPDS. Esta es la segunda publicación grande del UKPDS, que es en seguimiento a 10 años. El UKPDS es un estudio que se diseñó para demostrar que si es que la reducción de la hemoglobina glucosilada se asociaba a disminución de complicaciones crónicas, y se demostró. 10 años después, en el seguimiento, se revisó si alguno de los medicamentos que se utilizaron en el UKPDS mostraba algún beneficio adicional, y así fue como metformina demostró que desde el primer año del tratamiento con este fármaco se reduce el riesgo de muerte del paciente con diabetes, y esta reducción de la mortalidad se mantiene durante el tiempo. Cualquier otro tratamiento como sulfonilureas que se utilizaron en ese tiempo, en el 97, o insulina, tardan 10 años por lo menos en reducir la mortalidad. Es por esto que la metformina se tiene que utilizar en todo paciente con diabetes, salvo que tenga contraindicaciones, porque podría ser el único medicamento a la actualidad que ha demostrado fehacientemente que disminuye la mortalidad, la probabilidad de que el paciente se muera por la diabetes. Luego, el control glicémico lo que ha demostrado es que disminuye las complicaciones crónicas de la diabetes, como la albuminuria, que es una forma de presentación de la enfermedad renal crónica. Otra vez recordar que entonces es la hemoglobina glucosilada el que nos dice si es que nuestro paciente está bien o mal controlado. Establecer los objetivos de control glicémico del paciente con diabetes es uno de los primeros pasos. Establecer un objetivo estricto, probablemente menor de 7 o incluso menor de 6.5, o un objetivo menos estricto, que sería una hemoglobina glucosilada menor de 8, dependiendo de las características individuales del paciente. Y entonces intensificar el tratamiento si no se logran los cambios en la hemoglobina glucosilada. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que hay que ser agresivos en el control de la glucosa en cuanto a no quedarnos estancados en un punto en el tratamiento de la diabetes. Si es que con alimentación saludable al cabo de 3 meses no se ha conseguido llegar al objetivo de hemoglobina glicosilada, hay que empezar rápidamente metformina. No hay por qué mantener al paciente con diabetes mal controlado, sino que se debe iniciar metformina lo más pronto posible, y si con metformina no es suficiente para controlar, iniciar un segundo medicamento para la diabetes también lo más rápidamente posible. Es decir,
que si uno piensa que un paciente va a estar 3 meses en cambios en el estilo de vida, 3 meses de metformina y 3 meses en 2 fármacos, al cabo de un año o está controlado o está con insulinoterapia. No se puede aceptar que el paciente con diabetes lleve más de 6 meses sin controlar su glucosa en sangre, porque hay herramientas terapéuticas para controlar la glucosa en sangre. La insulinoterapia en múltiples dosis se debe mantener con metformina, como ven en este que es el cuadro de la Asociación Americana de Diabetes, porque disminuye el riesgo de mortalidad el uso de metformina. El control glicémico no es el único de los controles que lleva a disminuir la mortalidad. En este estudio muy conocido, que es el estudio EDIT, que es la continuación del DSST, se demostró también que el control glicémico, si bien disminuye la mortalidad de cualquier causa, aquí tendremos el control intensivo de la glucosa, es el control de la presión arterial el que también disminuye la mortalidad en el paciente con diabetes. Este es un metaanálisis sobre uso de estatinas en el paciente con diabetes que demuestra que también las estatinas disminuyen la mortalidad en las personas que tienen diabetes. Es decir, que el tratamiento ideal para disminuir mortalidad, y como vamos a ver en esta lámina, también para disminuir las complicaciones crónicas de la diabetes, es el control de la glucosa, de los lípidos y de la presión arterial. En cuanto a la progresión de la retinopatía, el control de la glicemia y el uso de estatinas o de fenofibrato, el control de los lípidos en global, aunado al control de la glucosa, disminuyen el riesgo de que la persona tenga retinopatía diabética, y el control de la presión arterial disminuye la mortalidad. Esto es lo que se debe propugnar en el paciente con diabetes: disminuir la hemoglobina glicosilada, que sería controlar el azúcar de la sangre, controlar los lípidos medidos por colesterol y triglicéridos, y controlar la presión arterial. Ese es el objetivo de control glicémico, porque al atacar desde estos 3 puntos, azúcar, lípidos y presión, disminuimos la mortalidad en el paciente con diabetes y disminuimos la progresión de complicaciones crónicas. Recordar que si es que nosotros hacemos un control glicémico estricto, solo, sin control de lípidos, sin control de presión arterial, indiscriminado, es decir, a todas las personas con diabetes les queremos un objetivo de hemoglobina glicosilada más alta, se ha demostrado que esto puede aumentar la mortalidad. Si a una persona de 80 años le lleva una hemoglobina glicosilada de 6, probablemente en lugar de disminuirle su mortalidad a las complicaciones crónicas, le puedo matar. En suma, el tratamiento integral de las personas con diabetes es el control glicémico, es decir, llegar a objetivos de hemoglobina glicosilada con un plan individualizado, adaptado a las 7 condiciones de cada paciente, control de la presión arterial a valores de menos de 130/80, el mejor medicamento siempre es de IECA, y control de dislipemia, siempre el tratamiento con estatinas. Gracias. Un favor, le estaba diciendo, ¿sí puede repetirle las primeras láminas del módulo 2? Ya. Solo hasta cuando puse la grabadora más grande, que el sonido va a salir diferente. Del módulo 2. Ajá, del que inició. Este es del 2. Ese es el que comenzamos. No, con el que comenzamos. No. Exacto. Hasta la lámina. Hasta ahí. Gracias. Bien, buenos días para todos. Vamos a revisar el primer módulo de este programa de educación médica sobre prediabetes y diabetes, hablando de esta enfermedad de la prediabetes. ¿Por qué es importante hablar de prediabetes y diabetes? Primero, porque es una enfermedad muy frecuente. Se estima que actualmente el 9% de las personas en el mundo tienen diabetes y la frecuencia va a ir aumentando con el tiempo. Se estima que para el 2030 el 10% de la población mundial entre 20 y 79 años va a tener diabetes, 1 de cada 10 personas. La realidad en el Ecuador no es muy diferente. Esta es la encuesta nacional de salud y nutrición elaborada por el Ministerio de Salud Pública, que demuestra que entre los 50 y los 59 años
se demuestra una prevalencia del 10.3% de diabetes, para una prevalencia global del 2.7%, pero medida de 10 a 59 años, que como ustedes ven no se corresponde al periodo etario que mide, por ejemplo, la Federación Internacional de Diabetes, a la cual pertenece esta lámina del Atlas de Diabetes de este organismo. Y el problema es que la diabetes causa muerte. La diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad en el Ecuador. Hasta el 7% de muertes se deben a esta enfermedad directa o indirectamente. En años anteriores también estaba un perfil epidemiológico similar e incluso en el 2013 la diabetes fue ubicada como la primera causa de mortalidad en el Ecuador. El valor de corte que se utiliza para glucosa actualmente, es decir, la glucosa medida para diferenciar o para definir diabetes, se debe a que mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de morir, como lo hemos visto, pero antes de eso el paciente desarrolla complicaciones crónicas como la ceguera. La ceguera se produce en el paciente diabético por una alteración patológica conocida como retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una alteración propia de las personas que sufren esta enfermedad, que sufren de diabetes. Es decir, que la retina de la persona con diabetes tiene cambios producidos por la enfermedad. No hay otra enfermedad que pueda producir retinopatía diabética. Mientras más altos los niveles de glucosa en sangre, mayor la probabilidad de que un paciente desarrolle retinopatía diabética de cualquier tipo y por supuesto mientras más alta, mayor la probabilidad de retinopatía moderada a severa. Noten ustedes que no hay un punto de corte a partir del cual no haya riesgo para desarrollar retinopatía diabética, sino que en realidad en los puntos más bajos de corte el riesgo de retinopatía diabética es más bajo, pero no es inexistente, es decir, nunca es cero. El punto de corte de 126 miligramos por decilitro que vamos a ver más a profundidad en el capítulo de diagnóstico de diabetes correspondería a este punto de 7 milimoles por litro de glucosa. Noten que aquí como que la prevalencia aumenta marcadamente, pero les repito, no es que en valores anteriores no haya retinopatía, la hay. Hay retinopatía y hay mortalidad. Aquí en cambio la hemoglobina glucosilada, que es el promedio de la glucosa medida en sangre. La hemoglobina glucosilada nos refleja el valor de glucosa promediado para los últimos 3 meses. Mientras más alta la hemoglobina glucosilada, mayor la probabilidad de que la persona tenga diabetes, mayor la probabilidad de que el paciente tenga cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y mayor la probabilidad de que el paciente se muera de cualquier causa. Es decir, que los puntos de corte para glucosa se determinan porque miden las complicaciones crónicas, especialmente retinopatía diabética, pero también mortalidad y complicaciones crónicas. Es decir, que la glucosa normal pasa de no causar riesgo o causar un mínimo riesgo de retinopatía hasta causar el riesgo más alto de complicaciones crónicas que se da en la diabetes. Pero en el medio hay valores que, no siendo tan predictores de complicaciones crónicas o de muertes, inducen que el paciente, la persona que tiene estos valores intermedios, vaya rápidamente hacia la diabetes y vaya rápidamente también hacia las complicaciones crónicas.